Eh, aquí me gustaría más que platicáramos, o sea, sí, obviamente del capítulo 9 y de las conclusiones, y yo les propondría que abordáramos de qué creemos, después de haberlo leído, que trata principalmente el hombre unidimensional y cómo lo digerimos o qué sabor de boca nos dejó, ¿no? Al final, la conclusión es para mí retadora en el punto de que no es un libro en el que termines de leer y te vayas con una solución, a mi parecer, ¿no? Este, pero pues nada, o sea, me gustaría escucharlos ustedes y de ahí podemos ir sacando los temas. Porque la realidad es que sí tengo mis notas, pero no tengo títulos. Entonces tendría que estarles leyendo las citas para comenzar con eso. Eh, Luis, Este, bueno, pues a mí me gustaría hablar como generalmente mis percepciones del libro, y lo que encontré en él, ¿no? Sobre todo es esto que mencionas me parece muy interesante, que es que no, o sea, no es como buscar una solución, ¿no? Hay que entender mucho el contexto donde se escribe el libro y cuando se publica, y a mi parecer tiene su carácter exploratorio y descriptivo, ¿no? Entonces es de exploración y de descripción sobre estos sucesos y sobre todo la relevancia, al menos para mí, o esta importancia que es de sujetar varios conceptos a palabras, no digamos de técnicas, pero sí palabras que encierran varios conceptos que llegan a ser complicados de encerrar, ¿no? Entonces, el uso de estas palabras que abordan estos conceptos, pues nos permite entenderlas desde otros puntos de vista y nos permite generar diferentes hilos de pensamiento. Por ejemplo, conceptos tan complicados como la reificación, ¿no? O sea, es un concepto que vaya, o sea, yo creo que, Sublimación. o sea, primero tenemos que entender el concepto de sublimación, que ya es muy complicado para entender el concepto de reificación, ¿no? O sea, ese es un concepto como varios que tienen, ¿no? Varios que terminan por encerrar lo que quiere el concepto grande del libro, que es el de la unidimensionalidad, ¿no? Y cómo encierra al hombre en ello y cómo lo ve un problema, porque eso también lo menciona, o sea, lo menciona como esto es un problema que aunque no le puedo dar solución ahorita, voy a tratar de describirlo y explorarlo y tratar de describirlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentimiento, y es con la idea con la que me voy, creo que lo logra, creo que lo logra, ¿no? En esta posibilidad de encerrar varios conceptos y que nos permite abordarlos a la hora de conversarlos o a la hora de generar pensamientos sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener conceptos complicados abordados en el libro? Que aunque tengo que aceptar que uh, Marcus, al menos en este libro, no es muy didáctico, o sea, él es muy duro, es duro leerlo, ¿no? Entonces, tienes que repasar y repasar el mismo texto y regresar a conceptos que ya habló antes. Entonces, aquí yo sí, pues, pondría aquí mi queja sobre que un poco más didáctico, ¿no? Un poco más de esquemas, un poco más de cuadros, un poco más en lugar de puro texto, ¿no? Desconozco si bueno, no creo que haya otras ediciones en donde contemplen estos diagramas o estos conceptos, y seguramente ya hay personas que a nivel académico, con fines didácticos, hayan desarrollado ciertos conceptos que él usa llevados a esquemas o a cuadros que sean mucho más accesible su comprensión, ¿no? Entonces, bajo esto, la idea general que nos sitúa, la idea de la unidimensionalidad, este, pues trata de trabajarla de cómo y la aborda, lo voy a tratar de abordar desde el punto de vista de la libertad, que ya es algo complicado, pero vinculada a la idea de una dimensión, es decir, de que tenemos la posibilidad de tener múltiples dimensiones, pero el mismo sistema nos encierra a una sola dimensión, ¿no? Lo cual ya es
cortar esa libertad. O sea, no hay libertad ya que solamente tenemos la perspectiva a una dimensión y que la lleva hasta el grado de no podernos imaginar otra dimensión. Y no solamente eso, nos lleva hasta el grado de que la misma imaginación se pone en un contraste tanto. Ana, tu micrófono está abierto, por favor, siléncialo. Sí, entonces, a la idea de que la imaginación, o sea, tenemos una imposibilidad para imaginar nuevas alternativas, pero no solamente eso, sino que la misma imaginación ya está sujeta al mismo dominio tecnológico, ¿no? Que eso me parece muy interesante cuando ya lo abordamos desde conceptos que que coloca o hace accesibles como el concepto de la sociedad industrial avanzada, ¿no? Que es en el cual nos sujetamos a partir, me atrevo a decir, justamente desde estos años 60, por finales de los 60 y ya inicios de los 70, donde ya se empieza a ver esto fuertemente, ¿no? Y yo ya desde una perspectiva más personal, pues lo relaciono también al auge de de lo ecológico. O sea, ya cuando empezamos a darnos cuenta, que fue sobre todo en los 70, nos empezamos a dar cuenta junto con estas aperturas a estos nuevos entendimientos que nos estamos cargando el planeta, ¿no? De que nos estamos acabando los recursos y y que en este cuestionamiento es, hey, el capitalismo que presupone que los recursos son ilimitados, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que no, de que son realmente limitados, ¿no? Y ya atentamos no solamente contra la vida humana, que ya simplemente la vida humana, pues creo que ya es bastante superficial, pero ya cuando atentamos a otros tipos de vida o a la vida en sí, ahí es donde entran los problemas grandes y donde entra toda estas nuevas tendencias, tanto desde el punto de vista ecológico, que arrasa a todo. O sea, si no tenemos estos recursos, arrasa todos los temas, ¿no? Aquí podemos meterlos en todo. Sí, creo que es una buena introducción para hablar de esto. Rodrigo. Ah, pues bueno, yo creo que de lo que más o menos trata su concepto de unidimensionalidad es que pues viene de este, de esta onda del pensamiento occidental desde los griegos, en el que siempre estuvo esta dualidad, ¿no? También se les acusa mucho a los occidentales, ¿no? De la dualidad del logos y el eros y que después pues fue mutando muchas veces, ¿no? Incluso con Descartes, ¿no? Con lo de el, el la red cogitante y la red extensa. Y entonces él veo que hace como, bueno, quiere ver como el proyecto de civilización occidental, que quería como, sí, que constantemente ha querido, como encontrar la unificación de esto, ¿no? Y él como que vislumbra que esto ya más o menos se acerca, que también he visto que otros filósofos lo mencionan, como Heidegger, que esta unificación se acerca con la técnica, ¿no? Y con esto de que la tecnología y permitiría, ¿no? Que la imaginación pueda ser una misma cosa, ¿no? Incluso habla creo que de la ciencia de la imaginación, ¿no? En el que el deber o el cómo quisieras que fueran las cosas, ¿no? Cómo deberían ser y el ser se podrían unificar, ¿no? Pero pues sí veo que plantea varios peligros, ¿no? Que pues se me hacen interesantes como sus advertencias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una que menciona, ¿no? La del fetichismo tecnológico, que dice que se expresa mediante la idea sobre la futura omnipotencia del hombre. Y eso, pues a mí se me hace algo que muy real, ya que, por ejemplo, con esto de los avances de la genética, pues veo que sí podría haber una unión entre el ser humano y la tecnología, ¿no? Aunque no, y incluyendo los aspectos metafísicos y materiales, ¿no? Que eso conlleva, ¿no? Porque ampliaría la cantidad de posibilidades y necesidades contenidas en un nuevo sujeto histórico. Que en esa parte, yo, yo creo que él aparte que plantea como de un estado de bienestar y todo eso, sí va a sí se va como por una vertiente optimista de que la racionalidad
con todo lo que ha creado de guerras y problemas, se pueda justificar llegando a un tipo de sociedad en la que se logre hacer esto, ¿no? De pacificar la existencia, ¿no? Concepto que también se me hace muy problemático. Pero pues creo que más o menos trata de eso, en resumen. Yo quiero hablar, bueno, para empezar, creo que Marcus abarca muchísimas cosas, ¿no? Creo que sí se planteó bien como cómo voy a abarcar temas tan complejos y toca de todo tipo de detalles, y no es que todos los detalles, incluso llegando a hablar como de la totalidad, ¿no? Eso me gustó mucho, como que abarca de todo, o sea, todos los temas que influyen en esto, ¿no? En la unidimensionalidad. A mí me gustaría tocar el tema de la imaginación, que a mí me llamó mucho la atención en esta parte de la conclusión que habla, porque como decía Luis, ¿no? O sea, primero tenemos como, la imaginación nos puede funcionar, tanto para imaginar cambios como para incluso hacerlos tangibles, y etcétera, ¿no? Crear acciones. Pero ya llega un punto en donde la imaginación ya no funciona, ¿no? Ya estamos tan dominados por los medios audiovisuales o por no sé, por el dominante, por el ser dominante, el sujeto dominante, el sistema dominante, que ya incluso nuestra imaginación tal vez ni siquiera nos pertenece, ¿no? Porque ya están ahí otros conceptos que tal vez ni siquiera hemos concientizado o ni siquiera los entendemos bien. Y me gusta unir esto con lo de que estamos acabando con el planeta, porque justo esta semana, no, pues ayer, sí, no, el lunes, tomé una sesión como una ponencia que hablaba de una crisis ecosocial, pero lo unía junto con los medios audiovisuales, ¿no? Cómo es que lo audiovisual, la escritura, las imágenes, todo esto, está creando una crisis ecosocial. ¿Y cómo es que lo relaciono? Porque si nuestra imaginación ya está tan contaminada, obviamente que todo lo que generemos, eh, tanto escrito como todo lo visual, todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno también va a estar contaminado. Y me surgió esta idea de que justo por eso no sentimos esta reificación, no reificación, perdón, sublimación. No tenemos esta sublimación, no nos representamos con lo que hacemos, justamente porque toda esta crisis ecosocial. ¿Y por qué ecosocial? Porque aunque nosotros lo creamos, aunque yo escriba en este papel, pues este papel, eh, ¿cómo se dice? Permea, penetra en el ecosistema, ¿no? O sea, todo lo audiovisual, incluso una tele, que tiremos un papelito, que pintemos las bardas, que creemos construcciones, como vimos también con Alan Moore, cómo es que las construcciones son historia también. Entonces también estamos dando comunicación con eso, también estamos volviéndonos un ente dominante si creamos rascacielos, por ejemplo. Así es como lo audiovisual y cada escritura, la escritura como en términos como lo quieran ver, también crea esta crisis ecosocial. Y si todo el tiempo estamos en el entorno de una crisis ecosocial, no vamos a poder generar estos cambios, ¿no? No vamos a ver estas representaciones, no nos vamos a ver representados, y nos va a costar cada vez más trabajo. También me voló la cabeza que justo por esto la historia deja de ser nuestra historia. Si en sí la historia es algo humano, porque pues se relaciona mucho con la escritura, ¿no? O sea, cuando se empezó a escribir la historia, deja de ser nuestra en el sentido en el que ya estamos perjudicando también al entorno y ya nos estamos sobrepasando a nosotros mismos, porque sobrepasamos nuestra misma imaginación, porque ya no vemos los siguientes escalones que hay detrás de eso, ¿no? Porque incluso muchas veces lo he dicho aquí, la ciencia ficción nos ayuda a imaginar cambios, nos ayuda a imaginar mundos nuevos, pero si ya no podemos pasar de ahí, si ya no tenemos estos nuevos sujetos de los que también habla Marcus, nos vamos a quedar ahí, ¿no? O sea, ya no va a haber como este cambio. Y es ahí cuando también me gustan mucho estos términos que usa Marcus de que necesitamos otro sujeto. Y por último, me gustaría añadir, bueno, por último por ahora, me gustaría añadir que para crear este nuevo sujeto, necesitamos ser conscientes del medio que está permeando. Es decir, si ahorita los smartphones, TikTok, Instagram, por decir un ejemplo,
son los medios que se están utilizando, los medios que están impactando en el ambiente. Tenemos que ser conscientes de ellos a un nivel que este término lo utilizaron en esta ponencia que asistí, que se está transparentando. Es decir, que ya ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos usando, pero quien realmente nos está viendo es el aparato a nosotros, no nosotros a él, porque no somos conscientes de ello. Entonces, para poder llegar a este sujeto nuevo, tenemos que darnos cuenta cuál es el medio que se está transparentando ahorita para volverlo consciente y que nuestra imaginación otra vez reviva, ¿no? Pero a ver si no has hecho muchas bolas. No, estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Creo que justo tocado muchos temas. A mí me gustaría tocar el siguiente tema porque no alcancé a mandárselos, pero vi un video en el que hacen un pequeño resumen del hombre unidimensional y me llamó mucho la atención que no mencionan lo de la energía o fuerza positiva negativa, ¿no? Que para mí es algo que se menciona constantemente y que independientemente del lado o el arista que se toque, independientemente de la parte de la sociedad, ya sea en el dominio de la tecnología, en el dominio de la naturaleza, en el dominio de los medios de comunicación, en el dominio económico, en todos los ámbitos, menciona que menciona uno, la inexistencia de esta fuerza negativa y en algunos menciona la posibilidad de lo que sería una fuerza negativa, ¿no? Precisamente en la conclusión habla de esto y por eso es que digo que sería, no estoy seguro de que yo entiendo cabalmente a lo que se refiere con la energía negativa en su totalidad, porque termina la conclusión diciendo que eh, por ejemplo, habla de estos medios de comunicación y de la televisión y de toda la enajenación que sufre las sociedades súper desarrolladas, ¿no? Y después menciona que en la medida en la que se pudiera dar la desconexión de todo esto, se podría reconfigurar el lenguaje y a través de reconfigurar el lenguaje se podrían reconfigurar muchas otras cosas como los valores, como las percepciones, como la imaginación y que a través de esta reconfiguración se podría buscar una mayor libertad, ¿no? Ahora, esta fuerza negativa, entendiéndose como la no participación, ¿no? No sé hasta qué punto es posible, ¿no? Porque si bien por ejemplo, yo que estoy un poco metido en este tema de eh, los negocios, ¿no? O las estructuras de los modelos de negocio y estas cosas, puede haber alternativas de negocio, pero yo al leer esto entiendo que es el hecho del negocio el problema, ¿no? O sea, tal vez es la no participación de esto sería lo que realmente sería una energía negativa. También menciona otro juego interesante que es el pues un poco el cooperativismo, porque dice, el hecho de que en una organización, en una empresa, los trabajadores tomen el control de la empresa es revolucionario siempre y cuando en ese país siga siendo el trabajador la clase oprimida, ¿no? O la clase o sea, donde realmente represente una energía negativa ahora en el poder, ¿no? Hacer este conflicto. Porque, ¿qué es lo que pasa si planteamos una situación en la que los trabajadores están mucho más cercanos al poder? Entonces no habría mucha diferencia, ¿no? Entonces, está interesante porque
no es solamente encontrar y decir, que los trabajadores tengan el control de los medios de producción, ¿no? O el decir que los trabajadores trabajen menos, o que haya menos necesidades, o que las necesidades estén cubiertas. O sea, esos pueden ser elementos importantes, sin embargo, son elementos importantes sí y solo si realmente al conquistarlos rompen el status quo existente, rompen digamos que el orden actual, ¿no? La unidimensionalidad actual. Y es ahí lo complicado, ¿no? Porque justo estamos o por lo menos mi percepción es que estamos en un mundo en el que poco a poco se van integrando ciertas cosas, sí, con cierta fricción, con cierta resistencia, pero poco a poco se van integrando ciertas cosas dentro de el mundo en el que vivimos y no parecen realmente hacer contrapesos, sino más bien se van sumando, ¿no? Se van sumando al orden establecido. Entonces, para mí, una de las cosas vitales que es el hombre unidimensional es la búsqueda de esta fuerza negativa, ¿no? Y de en qué momentos sí es una fuerza negativa y en qué momentos simplemente está siendo absorbido por la fuerza positiva ya existente en el orden actual. Si quieres, continúa tú, Rodrigo. Sí, bueno, pues si quería hablar sobre eso de la pacificación de la existencia, que es como la salida, como el mejor de los casos que él ve. Y bueno, veo que dice que que para que exista esta pacificación, hay que romper el vínculo entre dominación represiva y poder. Entonces, porque dice que la historia es la negación de la naturaleza. El sufrimiento, la violencia y la destrucción son categorías de la realidad natural. El placer y la felicidad derivan de la capacidad de trascender la naturaleza. Y también, y dice que a lo que se opone como esta, como posibilidad es la glorificación de lo natural, que, que intenta como mantenerlo a la sociedad establecida, ¿no? Y yo, pues en este caso, por ejemplo, yo ahí, eso es una crítica que tengo tal vez contra algunas doctrinas marxistas, ¿no? Porque siento que el problema de bueno, y por qué sería irrealizable, es porque lo que quieren con ello es negar a gran parte de la experiencia humana, ¿no? Es incluso yo diría que hasta reprimir una parte de la experiencia humana, que esa parte es la de ser cruel, ser ambicioso o ser una víctima, ¿no? Muchas veces dicen cuando mencionan la Segunda Guerra Mundial que se cometieron actos inhumanos, ¿no? Pero la verdad es que ese tipo de crueldades solamente las comete el humano, así que yo no creo que podamos separarnos de esa parte, ¿no? Porque ese es el tema de naturaleza humana, ¿no? Que trata Rousseau y tratan en el Leviatán, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que en el texto sí criticaría más, ¿no? Esa, ese sesgo también al arte, porque cuando menciona el arte lo ve como como que es una proyección a un mundo en el que no haya temor, menciona, ¿no? Un mundo en el que no haya temor y un tipo de mundo idílico, pero yo creo que también el arte puede incluso exaltar ese tipo de pasiones humanas que, que son negativas, ¿no? Entonces, y que también pueden ayudar a que haya una trascendencia histórica y así se ha visto en la historia, ¿no? Muchas veces ha avanzado la historia mediante ese tipo de actos, ¿cómo se llama? De actos de crueldad, ¿no? Y todo ese tipo. Ahí yo contestaría con una parte que subrayé del capítulo 9
A ver si la estoy marcando bien. Ya justo le puse la cuantificación de los valores, porque comienza con, es subrayado que esto no implica el surgimiento de valores espirituales o de otro tipo que deberán suplementar la transformación científica y tecnológica del hombre y la naturaleza. Por el contrario, el logro histórico de la ciencia y la técnica ha hecho posible la conversión de los valores en tareas técnicas, la materialización de los valores. Por consiguiente, lo que está en juego es la redefinición de los valores en términos técnicos, como elementos del proceso tecnológico. Los nuevos fines, como fines técnicos, operarán entonces en el proyecto, en la construcción de la maquinaria y no solo en su utilización. Más aún, los nuevos fines pueden afirmarse incluso en la construcción de hipótesis científicas, en la teoría científica pura de la cuantificación de las cualidades secundarias. La ciencia procederá a la cuantificación de los valores. Como yo lo entiendo, se entienden las matemáticas, ¿no? Como ciencia pura y el paso que, justo en este tema de las lógicas y de la construcción de un mundo diferente, Marcuse quiere dar el valor de ciencia pura de las matemáticas a los valores, ¿no? Entonces, buscando que los valores se afirmen por su estructura, por su propia existencia, ¿no? Como las matemáticas, por decirlo de alguna forma. Digo, no soy matemático, así que, o sea, puede haber muchas asegúnes, ¿no? Pero así entiendo que es lo que está tratando de hacer Marcuse, ¿no? Porque sí, como dices, o sea, no es... eh, eh, creo que, o sea, entiendo el punto de tal vez la ingenuidad de decir que el hombre es bueno, ¿no? Por naturaleza y que entonces, o sea, esta dualidad entre que el hombre es bueno por naturaleza y es el mundo el que lo pervierte, a el hombre es egoísta por naturaleza y entonces debemos de ver cada quien por su propio interés, ¿no? Que es un poco la teoría liberal, ¿no? Lo que yo entiendo que plantea Marcuse como marxista, ¿no? Porque Marcuse es marxista, es que se entiendan los valores como algo necesario para la construcción de la nueva sociedad y para la construcción de todo lo demás, ¿no? De la teoría científica, de, pues sí, de la construcción en general de la maquinaria y de todo lo demás que concibe al mundo, ¿no? Entonces, sí, entiendo el punto que menciona Rodrigo, pero yo argumentaría esto. A mí fíjate que son temas súper interesantes, ¿eh? Y pues cuántas tesis se han escrito sobre miles, ¿no? Más de miles, ¿no? De tesis escritas sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Yo, yo me acerco a una percepción más como ecológica en el sentido de las interacciones que tiene la especie humana junto con ella misma, junto con otras especies, ¿no? Y su relación con el mundo. Cuando Hobbes dice que el hombre es malo por naturaleza, a mi parecer todavía hay como un conflicto del ser humano contra la naturaleza por la supervivencia. Entonces, después de que esto sucede y se plantea como la realización de un Estado, antes de la idea del contrato social, se hace la idea del Estado como vamos a generar una sociedad para defendernos o para sobrevivir en contra de la agresiva y hostil naturaleza. Cuando ya se sobrepasa eso, llega Rousseau y ahí hay una competencia del ser humano con las otras especies o con la misma naturaleza, ¿ok? Que sería una interacción interespecífica. ¿Qué significa esto? De las especies con otras especies o con la misma naturaleza. Cuando ya se solidifica el Estado y se genera esta sociedad
y el ser humano ya no pelea en sí contra la naturaleza, ahora yo lo veo como como un intercambio de la relación de pasar de interespecífica a intraespecífica. ¿Qué significa esto? Que ahora lo que importa es la competencia entre el ser humano. Entonces, cuando sucede esto, la respuesta de Rousseau al hecho de que somos malos, es decir, no, 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 somos buenos. ¿Por qué? Porque necesitamos este contrato social, porque necesitamos, ya que tenemos esta sociedad hecha, ahora necesitamos como entendernos dentro de esta sociedad. Y es aquí donde se genera esta competencia ya no contra la naturaleza en sí, sino contra, bueno, no deja de ser naturaleza, pero sino contra el mismo ser humano, ¿no? Entonces, y es muy interesante porque creo que hay en YouTube, a ver si al rato me acuerdo y se los comparto, que yo tiene años que lo vi, creo que hay una discusión ¿entre quiénes eran? Ay, no me acuerdo si era Foucault ay, no me acuerdo quién, Chomsky, no, 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 hablaban sobre si el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza, ya tiene Era años que lo, Foucault y Chomsky, creo. pues, y bueno, estaría bien volverlo a revisar porque ya tiene años que lo vi y recuerdo que estaba muy, muy interesante, pero pues como hablan Foucault y como hablan Chomsky, tienes que estar como dándole pausas y deteniéndote. Plantean varias cosas bien interesantes. Cuando hablan esto a ver, de los valores, claro. Cuando hablan esto de los valores y cómo cuantificarlos, pues es la misma, siguiendo con lo de las dicotomías y las dualidades y todo este asunto, sigue con lo de los valores, quitar la palabra valores porque la voy a usar para otras cosas, pero sobre sobre las mediciones, y entre muchas comillas, mediciones, que es el valor de toda ciencia, ¿no? Es entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cuantitativo, por un lado, de lo numérico, de lo posible numérico medible, y de lo cualitativo de lo medible no numérico. Entonces, y esto ya plantea muchas diferencias que generan muchas complicaciones a la hora de hacer una medición, ¿no? Yo creo que a ver si por ahí va, José, con lo que, y para todos, ¿no? Yo lo vi como un ejemplo de esto. Pues, como sabemos, Marcuse, pues habla mucho del psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis como una forma de terapia, no en contra del sistema, sino a favor del sistema, de terapia en la relación de te doy esta terapia para que sigas siendo trabajador, para que sigas siendo productivo, para que sigas siendo utilitario, y en la relación de cuando vemos la idea de los valores usado hacia la técnica, a ver si este ejemplo es como, a ver si coincidimos. Yo agarré el ejemplo de, tú como esta persona que tiene un alto valor de empatía, teniendo en cuenta que la empatía es un valor que no se puede medir, nada más lo medimos cualitativamente, de decir, esta persona tiene que ser psicóloga, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque va a empatizar con la persona o va a ser un tipo de terapia, etcétera, etcétera, y lo usamos para la técnica. Entonces, aquí entramos, no sé si el ejemplo, no sé si sea un buen ejemplo o al contrario nos enreda más. Entonces, eh, pero, pues sí, bajo esta idea yo creo que es algo muy interesante de la técnica y de la sociedad industrial avanzada, ¿no? Que llega hasta este punto de realizar valores no medibles, o sea, que sobrepasan la idea de lo medible, cuantificable que la ciencia muy positivista permite y empírica permite, hacia lo cualitativo, que ya es de entrada muy difícil de medir, pero que no está por un lado de la fuerza negativa, ¿no? Al contrario, el mismo orden la acepta y no solamente que la acepte, sino que la usa para su misma uso de técnica para emplear y mantener el mismo sistema productor, ¿no? Mm, no estoy seguro de haberlo entendido así. O sea, la, la- digamos que la meta sería llegar a cuantificar los valores, ¿no? Entonces, el, pero es una meta en la que los valores se toman, no sé si lo estoy expresando bien, pero se toman como leyes, como las leyes de la gravedad, si lo quieres decir así. Algo que no está
en cuestionamiento, sino más bien que se entiende y a través de eso se construye, entendiendo que, por ejemplo, no vas a construir una máquina o algo en general que no tome en cuenta las leyes de gravedad, ¿no? Entonces no vas a construir una sociedad que no esté basada en las leyes de los valores. Y en esta, o sea, y después está interesante porque lo voy a conectar con lo que mencionabas, Luis, de la naturaleza. Porque yo creo que no necesariamente es digamos que el lugar final, eh, el lugar en el que nosotros utilizamos o cuidamos la naturaleza porque nos es útil, ¿no? Digamos que de una manera utilitarista tal vez, el decir, nosotros vivimos aquí, nosotros necesitamos de esto, entonces tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque es una lógica que yo he leído bueno, desafortunadamente, bueno, no, necesariamente a Rothbard y a von Mises, que son pues, grandes, pues, de la base del liberalismo, y justamente hablan de eso, ¿sí? Y justamente hablan de eso, de que el hombre solamente es capaz de trabajar en equipo, entendiendo que tiene que utilizar a los demás para llegar a sus propios objetivos, ¿no? Entonces, yo quiero decir que yo no estoy de acuerdo con esa concepción liberal, pero es este tema del utilitarismo y de la única posibilidad del hombre para construir algo desde la percepción de al final me va a beneficiar a mí, ¿no? Ahora, en contraposición, Marcus dice, y la titulé como Dominio de la Naturaleza, dice, en medida en que la razón tenga éxito en someter la materia a niveles y aspiraciones racionales, ¿qué quiere decir esto? O sea que en medida en que nosotros racionalicemos los valores y todo lo demás, ¿no? Y que se someta a esta racionalidad de los valores y esa cosa, toda la Perdón, existencia... perdón. Y sobre todo la idea de que la naturaleza la podemos llegar a comprender. Sí, definitivamente. Y dice, o sea, toda la existencia subracional, o sea, lo que está antes o por abajo de la racionalidad, parece ser necesidad y privación, y su reducción se convierte en una tarea histórica, ¿sí? Que todo lo que no es racional es algo o necesario o que te priva, ¿no? Y entonces la idea es que eso se vaya reduciendo, ¿sí? Después dice, el sufrimiento, la violencia y la destrucción son características de la realidad natural, tanto como de la humana, de un universo impotente y despiadado. O sea, lo está poniendo como, ok, antes, o sea, podemos venir de eso, ¿no? De la irracionalidad y del ser despiadado, ¿no? Dice, la terrible noción de la vida subracional, o sea, volvemos al antes, de la naturaleza está destinado a permanecer para siempre como un universo semejante. No es una noción filosófica ni científica. Fue proclamado por una autoridad diferente. Bueno, ahí, hace el paréntesis, o bueno, más bien hace el guiño y dice, cuando la Sociedad Protectora de Animales le pidió al Papa, él se negó sobre bueno, le pidió al Papa la protección de los animales, él se negó sobre la base de que los seres humanos no tienen deberes con los animales y que tratar mal a los animales no es pecado. Esto se debe a que los animales no tienen alma. Obviamente no estamos hablando de este papa, ¿no? Pero o sea, hace el guiño de esa es la autoridad que determina que el universo semejante es el universo en el que la naturaleza está destinada a permanecer como algo despiadado y como algo que así es, o sea, que más bien que el universo semejante tiene que ser tal cual el natural, ¿no? Tal cual como se comporta la naturaleza, tenemos que comportarnos de alguna manera, ¿no? Y luego dice, el materialismo que no está afectado por semejante abuso ideológico del alma, tiene un concepto de salvación más universal y realista. Admite la realidad del infierno solo como un lugar definido,
aquí en la tierra y afirma que este infierno fue creado por el hombre y por la naturaleza. Chispas, no. Sí. Ay, es que bueno, esa es una parte, pero en otra parte, que ahorita no encuentro, dice que esta racionalidad, todo el placer de la felicidad deriva de las capacidades. Sí, o sea que al alcanzar la racionalidad que queremos alcanzar, podemos superar este tema de la naturaleza injusta, por decirlo de alguna forma, y pasar a otro modelo de vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el momento en el que se racionalizan y cuantifican los valores. Ana. Ana, si estás hablando, no se escucha nada, se escucha puro ruido. No. Duele, lastima. ¡Ah! ¿Qué hacemos? O estás Yo- tapando yo- tu micrófono o algo por el estilo, o te estás moviendo. Y si no, lo que puedes decir es escribir aquí en el chat y nosotros lo decimos. yo creo que o estás conectando o estás en un lugar donde hay mucho viento o o algo está mal con el micrófono, yo creo. No, es que se escucha puro ruido. Si está la imagen de una Virgen de Guadalupe, no le pongas una rosa. Sabemos que eso genera mucho viento. Sí. Sí, no. Bueno, Rodrigo. Sí, pues, sí, ya en esa parte como de naturaleza humana, pues creo que el problema es de que, pues como somos humanos, acaba siendo el caso este del ojo que se quiere ver a sí mismo, ¿no? Lo cual pues es imposible, ¿no? Así que pues siempre si queremos hacer una definición de ese tipo, siempre va a haber un sesgo, ¿no? Y por eso creo que pues Rousseau y Hobbes pues no, bueno, siempre son problemáticos, ¿no? La parte de si los valores son matematizables, pues los valores, como son lo que nos ayuda como a llevar el día a día y a afrontar la realidad, sobre todo la realidad social, pues implicaría lo de, ¿cómo se llama? Implicaría decir que la realidad es racional, ¿no? O que todo lo real es racional, lo cual también creo que está sesgado, ¿no? Porque igual le das a la racionalidad como algo, un sentido universal, ¿no? Y creo que lo irracional también existe. También eso lo menciona pues Dostoyevsky y también Sartre, ¿no? En la parte que dice que siempre va a llegar alguien, ¿no? Siempre va a llegar el loco que va a cambiar los sentidos de las cosas, ¿no? Que va a reinterpretar. Así que pues por eso no creo que sea como posible llegar a una utopía o algo así, porque sí, esas cosas siempre están a interpretación, ¿no? Pero bueno, sobre lo que quería hablar ahora era sobre lo de esta onda que menciona de la reducción del superdesarrollo y que dice que el nivel de vida alcanzado en las áreas industriales más avanzadas no es un modelo adecuado de desarrollo, ya que utiliza la comodidad, la seguridad y la satisfacción como formas de esclavitud. La liberación requeriría disminuir el alto nivel de servidumbre, capacitar a los individuos a desarrollar una nueva racionalidad y también a la reducción de la población futura, ¿no? Que es cuando viene con el tema del antinatalismo, todo eso, ¿no? Y que la creciente población pues agrava la lucha por existencia y algo que se me hizo muy interesante es que esto lo une con lo de con la invasión del espacio interior, de la vida privada.
y que hace prácticamente imposible el aislamiento en que el individuo puede pensar e interrogarse. Dice que la socialización masiva empieza en la casa e impide el desarrollo de la conciencia, atrapando al individuo mediante la obligación de participar en los medios de diversión y elevación de los demás, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, a mí sí me resuena bastante, ¿no? Porque pues yo tengo la fortuna de llevar 6 años viviendo solo y trabajo desde casa, ¿no? Así que sí me siento como afortunado en eso, pero también hay como algunas complicaciones, ¿no? Sobre todo también con esto de que yo no utilizo TikTok ni Instagram, ¿no? Así que me mantengo fuera de las redes sociales, pero eso complica un poco luego la convivencia porque no tengo los temas del momento, ¿no? O cómo a veces cómo relacionarme, ¿no? Con la mayoría, ¿no? Y sí, esa parte me resonó por eso mucho, ¿no? Y después de eso menciona de la redefinición de las necesidades, ¿no? Que pues sería como la forma que podría haber una trascendencia histórica. Y no menciona como una forma práctica de cómo llegar a esa redefinición de las necesidades, exceptuando porque dice que tal vez el no funcionamiento de la televisión y medios similares serían los que podrían comenzar la desintegración del sistema, ¿no? Entonces sería pues pues bueno, sí, con el internet, todo eso, pues tendría que terminarse y los medios de los que nos relacionamos tendrían que cambiar para que haya otra forma de organizarse, ¿no? Sí, sobre eso que comentas, Rodrigo, está muy interesante. Justo yo hice la misma relación porque yo llevo 10 años prácticamente viviendo solo también y sí, también hice esa relación y hay una parte en la que dice, y los únicos que podrían asumir esa libertad son la gente, no sé si dice ricos o adinerados, acomodados, dice, pero no lo hacen, ¿no? Está interesante. Alexis, te doy la palabra. Sí, ¿me escuchan bien? Ah, ah. Eh, Hay algo que, bueno, empezando primero con lo que dijo Rodrigo, para no andar como, que se sienta como que vamos hacia atrás un poquito. Eh, eh, es algo que a mí me marcó mucho, creo que de la lectura que hicimos, bueno, de este libro. Esto que a mí me resuena y es como lo que más me llevo, que es ese sentido de libertad, ¿no? Que ahorita Rodrigo dice como que las sociedades, bueno, que la parte de que menciona Marcus, que las sociedades súper desarrolladas, pues utilizan tanto el trabajo como la diversión, el entretenimiento, como otras formas de esclavismo, y que, pues, de cierta forma es tan intrínseca a nuestra forma de pensar, porque así crecemos, ¿no? O sea, y aparte, eso es lo que buscamos. O sea, de manera personal he buscado eso. O sea, realmente, a pesar de que desde, no sé, hace cuánto tiempo haya desarrollado como tratar de cuestionar cosas, aún así, intrínsecamente sigo buscando como ese feedback o esas recompensas que nos enseñaron a desear, ¿no? Y curiosamente, pues lo que yo he tratado de, bueno, lo que yo he identificado en forma de introspección es que pues es a través de los medios, tal cual, o sea, en mis tiempos, pues como televisión y cositas así, se define el objetivo a lo que tenemos que llegar. Pero ahorita está como que muy cabrón, ¿no? Con esta inmediatez de las redes sociales que te muestran cosas que no son reales en el sentido de que, una, no podemos aspirar a ellas. Dos, ni siquiera los creadores tienen eso que muestran, ¿no? O sea, algo que me resonó mucho hace poco es que hay personas que rentan o espacios para poder grabar sus TikToks y entonces aparentar cosas que no son. Entonces no son ni siquiera ellos mismos, ni siquiera tienen lo que presumen tener, ¿no? Y que nos dicen que debemos alcanzar.
Y creo que es la parte que más me resuena de todo el libro, como esta sensación falsa de la libertad. Y haciendo un poco rollback al tema que venían desarrollando, me gustaría saber ustedes cómo definen lo que es natural y bueno, lo que es naturaleza y lo que no es naturaleza, porque, porque hablamos mucho de esto, ¿no? Pero creo que está muy raro esto que separemos la naturaleza del hombre. O bueno, no la naturaleza del hombre, sino que hagamos la separación entre el hombre y la naturaleza, porque al final del día, desde una perspectiva materialista, primero existe pues lo material, ¿no? Entonces, el hombre no existe sin la naturaleza. O sea, primero existió todo lo que sea y después existió el hombre y después la conciencia del hombre, ¿no? Entonces, al final del día, todo lo que desarrollemos o a todo lo que lleguemos es parte de una naturaleza de la cual somos partícipes y no es ajena a ella, ¿no? O sea, los hombres no somos ajenos a la naturaleza. Y también me gustaría saber, sé que aquí no hay posturas como definidas de que el hombre es bueno o el malo por naturaleza, pero creo que también desde una parte materialista e histórica, creo que mis conclusiones son que la naturaleza del hombre como ser consciente o como estas partes complejas de pensamiento no existen como tal, intrínsecas al material, al cuerpo o al cerebro, sino que son resultado del contexto, o es tanto histórico como material que experimentamos, ¿no? Tal vez en un pasado sí éramos un poco más greedy o más individualistas, pero porque así lo requería el contexto o así era la forma en la que podíamos adaptarnos, ¿no? Y ahora que ya en el tope del desarrollo estamos dándonos cuenta de las consecuencias negativas, nuestro enfoque o el enfoque de muchas personas ha sido a cambiar y criticar, empezar a cuestionar eso, ¿no? Y pues me gustaría como también conocer su perspectiva o sus opiniones respecto a estas dos preguntas. Ana ya escribió sus preguntas, pero antes de leerla, como está exactamente conectado con lo que acaba de decir Alexis, voy a leer lo que les iba a leer y que no leí en la participación pasada, que es eh, sobre la naturaleza. Dice, en medida en que la meta de la pacificación determina el logos de la técnica, altera las relaciones entre la tecnología y su primario, la naturaleza, ¿no? La naturaleza como el primario, la tecnología como posterior. Luego dice, la pacificación presupone el dominio de la naturaleza, que es y sigue siendo el objeto opuesto al sujeto en desarrollo. Pero hay dos clases de dominio, uno represivo y otro liberador. Este último comprende la reducción de la miseria, la violencia y la crueldad. Tanto en la naturaleza como en la historia, la lucha por la existencia es el signo de la escasez, el sufrimiento y la necesidad. Y con eso lo conecto con lo que acaba de decir Alexis, que por lo menos yo coincido, que es en un fin o en un objetivo de pacificación, se tendría que reducir la escasez, el sufrimiento y la necesidad a través del dominio de las condiciones naturales y no como represivo, que es lo que mencionaba Rodrigo de las sociedades, o bueno, lo que leyó Rodrigo de las sociedades súper desarrolladas, que ahora son espectadoras y están dominadas, sino un dominio perdón, sino bueno, dominio liberador, ¿no? Bueno, constantemente vamos a encontrar o sea, este dominio de la naturaleza para liberar al hombre, ¿no? De alguna manera. Liberarlo de las necesidades, liberarlo del sufrimiento, liberarlo de la escasez, y no solamente al hombre, sino también a la misma naturaleza de la crueldad, tal vez, ¿no?
o sea, entiendo que así lo plantea Marcus. Ahora voy a proceder a leer lo que escribió Ana. Dice, con respecto a los valores, sí creo que lo que dice sí creo lo que dice el autor, que es necesario hacer los valores una necesidad. ¿Qué valores? Ah, yo dije, ¿leí mal? No. Sí. Él luego dice, no creo que el hombre sea malo, es el resultado de la lucha por la existencia, que es lo que digo, o sea, sé que no todos coincidimos, pero, bueno, es una postura, ¿no? Eh, Luego dice, tengo una pregunta, ¿por qué el título es Hombre Unidimensional si somos un ser muy complejo más que solo materia? Bueno, lo que pasa es que, o sea, el título es Hombre Unidimensional en crítica a lo que está haciendo el hombre actualmente, sin tener esta dualidad, ¿no? Que pareciera más una sociedad y un hombre de una sola dimensión. Y en todo el libro menciona la necesidad de la otra dimensión, ¿no? Que de hecho, perdón, no sé ustedes si, bueno, yo lo noté, no sé si fue yo, no sé si fui yo, pero noté ciertos atisbos de Marcus de ciertos sarcasmos, ¿no? A veces como tira ciertos sarcasmos en el Mm, texto, pero sutiles, ¿no? Y en parte viene con esta crítica en el título, ¿no? sí, sí, definitivamente. Sí, bueno, ya leer dominio liberador está curioso. Listo. Mariana. Sí, muy ambivalente. Esa es la palabra que quería decirte, que dominio liberador es muy ambivalente. Este, mm, a ver, es que con todo lo que platicaron era como, a ver, hablar de esto y todo, a ver si puedo hilar tanto, ¿no? Que también lo voy a hilar con la ponencia que les decía, porque se me hace muy interesante, creo que tiene mucho que ver. Quiero empezar por el comentario que dijo Rodrigo, bueno, uno de los muchos, muy ricos, pero que habla como bueno, más bien, hizo referencia a que en la lectura dice que el no funcionamiento de la televisión, en este caso, o el no funcionamiento de los medios, a eso lo voy a traducir, es lo que nos va a liberar, ¿no? Pero realmente yo creo que no es eso. Yo creo que más bien es lo que mencionaba antes, darnos cuenta de los medios que se están utilizando, si ellos nos están utilizando a nosotros o nosotros a ellos, y hacer este cambio, ¿no? Hacer un cambio en el dominio de las condiciones. Que justo respondiendo a la pregunta de Alexis sobre cómo hacemos la distinción entre naturaleza y etcétera, yo no hago distinción, la verdad creo que para mí todo es naturaleza, todo es natural, por ahora, o sea, no sé, una Mariana de mañana o de después, pero por ahora eso digo, y justo por eso lo relaciono con esto de no es que dejemos de usar los medios o que no funcionen, sino más bien o sea, resignificarlos, ¿no? Eh, el problema no es que se utilicen estos medios, sino que hay una crisis de los vínculos que hay con estos medios. ¿Por qué? Porque ahorita se está intentando poner este orden en la realidad con esta contaminación audiovisual. Se desató toda una producción de significantes, y entiéndase por significantes un símbolo, o sea, lo que tú ves y lo primero esto es el significante, lo que te llega ya es como el significado. Entonces hay una producción inmensa de significantes, pero ya no hay un vínculo con ello. Entonces se está dando una producción, se está creando un orden de una realidad que ya no estamos en vínculo. Entonces es como retomar estos significantes y darles un nuevo orden, ¿no? Darles un significado, crear un vínculo. Con lo que concuerdo, bueno, no sé si concuerdo, más bien quiero retomar esto que dice Ana como de valores como necesidad, pero sería cuestión de preguntarnos cuáles son esos valores que van a ser nuestra necesidad, ¿no? Porque son palabras como que muy, muy ambiguas, justamente. Un valor puede ser distinto para cada persona. Entonces es detener esta producción de significantes
a lo absurdo y más bien producir significados, no significantes. Ya tenemos los significantes, ya sabemos lo que es esto, ¿no? Es más bien darle otro significado. Este lápiz no es, no significa 5 pesos. Este lápiz significa escribir, significa escritura, significa sublimar lo que tienes acá, ¿no? Y de esa forma me gustaría llegar a esto de la producción de los significados se hace en la transición de los significantes, que es lo que estoy diciendo. O sea, el seguir produciendo más significados que significantes, y así es como vamos a reordenar la realidad, como vamos a crear como un nuevo sujeto. Y justo quería hablarles como de este concepto que escuché en la ponencia, que hablaban de unos liquid books, libros líquidos es la traducción, pero a lo que se refieren son libros abiertos, como un Wikipedia, pero libros. Era como, un libro no tiene por qué acabar cuando se cierra, ¿no? Más bien, un libro es como la historia, es como seguir utilizando los medios y el entorno para que no haya una crisis, ¿no? O sea, más bien dejarlo abierto y que sea colaborativo, seguir haciendo nuevos sujetos continuamente, o sea, no un nuevo sujeto y que se quede ese sujeto, sino seguir haciendo significados, etcétera, y hacer un nuevo sujeto. Y pues esa era la aportación que quería hacer, como uniendo todos estos comentarios que ustedes habían mencionado. Oigan, creo que ya vi cuál era el problema. ¿Ya me escuchan bien? Sí, pero permite que Luis participe y ya enseguida vas tú. Ok. A ver, es que wow, o sea, la cantidad de temas y sus dimensiones, bueno, realmente hay una sola dimensión, ¿no? Es lo que entendemos. Pero es que a las, es que ahorita estoy viendo a un Marcuse con unas tendencias transhumanistas. ¿A qué me refiero con transhumanistas? El transhumanismo es una disciplina no solamente filosófica, pero principalmente filosófica, pero ha llegado a muchas otras disciplinas en la que se observa como aquello que el humano, el transhumanismo pasa, aquello que ese paso del humano a ser otra cosa que no es el humano, ¿no? Entonces, cuando escucho acerca de la naturaleza y el dominio de ella para que seamos el ser libre, de aquel que ya no tiene que, ya no vive bajo los riesgos o las exigencias o las necesidades naturales, pues me escucho algo transhumanista, ¿no? O sea, entendiendo al humano como aquella relación que tiene sobre su medio, ¿no? Y cómo impacta en él y cómo el medio impacta sobre él. Entonces, y aquí derivamos el trabajo, derivamos el arte, derivamos todo, porque todos son representaciones. O sea, si en algo es muy bueno el humano, es en representar su realidad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo veo, de nuevo, muy transhumanista, y el transhumanismo tiene muchos peligros. ¿Por qué? Porque se puede, en esta, mm, bueno, a ver, voy a tratar de ser más específico con esto. Cuando hablamos del humano y la naturaleza, o sea, se hace una distinción, no porque el humano no sea natural o no venga de esta materia natural, sino porque el humano tiene, y de ahí parte sobre todo la ética, ¿no? De decirse, sabemos que el humano puede repercutir sobre la naturaleza y puede influir sobre ella, y la ética es la decisión o la correcta toma de decisiones para acercarse a qué es lo que debería hacer y cómo lo debería hacer, ¿no? Entonces, bajo esta idea se da la comprensión de que puede afectar a la naturaleza, a tal punto que hoy vivimos en una etapa que llaman el antropoceno. Esto debido a que la marca que el humano ha dejado va a escalas geológicas, o sea, a escalas dimensionales de la Tierra. Para hacer una comparación, a tal punto donde una escala geológica, por ejemplo, puede ser las glaciaciones que ha habido en la Tierra, o el impacto de un meteorito, o extinciones masivas, glaciaciones, impacto de meteoritos, o la misma repercusión, o el estallido de vida, ¿no? Que ha habido en diferentes momentos, ¿no? Y estas son marcas geológicas porque las puedes detectar con diferentes marcadores. Entonces, se llama antropoceno porque podríamos
se hace mucho esta asimilación de que si nosotros nos extinguimos en este momento y otro ser humano u otro ser que también vaya a hacer mediciones, va a encontrar una capa de mediciones, va a decir, aquí hubo una especie que dominó tanto su mundo que hizo un impacto sobre ella que no puede desaparecer porque las vemos en los marcadores de la Tierra. Entonces, cuando se llegan a estas escalas, y es por eso que lo vinculo mucho con la ecología, este, eh, en el sentido de que es ahí donde podemos hacer esta diferencia, no tanto porque el hombre no sea natural, sino porque el hecho del impacto que puede tener sobre él. Y es aquí donde entra la idea de la sociedad industrial avanzada y los requisitos y los recursos que piden, ¿no? Entonces, a estas escalas voy a tomar el concepto de de la crueldad, ¿no? Agregarle y decir que la naturaleza es cruel es, es algo antropocentrista. O sea, es algo de decir que el hombre o el humano, mejor dicho, es quien puso estos términos de crueldad, es quien puso estos términos de violencia, es quien puso estos términos que se los adjudica a la naturaleza, pero nada más en reflejo de lo que él ve en sí. Entonces, aquí voy a tomar algo que menciona Marcuse, que es que yo lo traduzco a la romantización él lo menciona como arquetipos de horror o arquetipos de placer o arquetipos ¿de qué otros arquetipos decía? Bueno, pero con el horror y el placer, aquí lo tenía anotado, ya no me acuerdo, pero lo del horror y el placer menciona y hace algo muy interesante que dice, podemos entrar en una guerra radiactiva nuclear, ¿no? Entonces, los búnkeres para resguardarnos no cumplen el papel. No, ok, a ver, voy a tratar de expresar mejor. Sí cumplen el papel de un búnker porque te van a cuidar, pero ¿qué pasa? Que están estetizados. Y aquí vamos a hablar, entramos sobre la estética. Y yo lo voy a traducir a la romantización de ello. Y es aquí donde se pierden los polos de entender qué es el terror o qué es el placer. Un placer que puede ser sumamente terrorífico o un terror que puede ser sumamente placentero. Y en estos extremos se tocan bajo la idea estetizada del ser humano en relación a una naturaleza eh, que ya no es vista accesiblemente, sino vista por apariencias. Y aquí voy a meter lo que dice Alexis sobre el TikTok, que vemos apariencias, vemos irrealidades, ¿no? Y creemos que esa es una realidad, ¿no? O sea, vemos fantasías que creemos que son realidad. Y yo vinculo todo esto de lo que habla Marcus entre la línea, entre lo fantástico y lo real, y cómo se mezclan todas estas al no tener bases sólidas de ello. Entonces, ¿qué pasa? Yo he hablado mucho de José y Marian puede estar de testigos, he hablado mucho de la necrofilia, ¿no? De cómo tenemos flores en los jarrones, y cómo nos da miedo ver un escarabajo o ver una cucaracha en la casa, ya no hablemos de una serpiente. Entonces, la necrofilia es este amor a la muerte, como queremos ver cadáveres de flores en nuestra mesa, como nos asusta ver escarabajos o cucarachas en nuestra casa, fíjense cómo es la idea de la ciudad vista desde, o lo urbano, visto como antagonista de lo natural, ¿no? O sea, esa situación donde el humano terraforma su naturaleza para evitar este contacto con la vida más allá de la humana, ¿no? Entonces nos asustamos cuando hablamos de caca o cuando hablamos de sexo o cuando hablamos de cosas que son meramente vida, ¿no? Entonces, cuando hablo, ya para concretar, lo vinculo a esta estetización, voy a regresar a lo del búnker, dice, el búnker está lleno de alfombras, está repleto de alfombras y está bonito el búnker, pero sin entender que fuera hay un desmadre nuclear y radiactivo, ¿no? Y a esto me voy a videojuegos, por ejemplo, si conocen el famoso videojuego de Fallout, que es dentro de es una estetización de un impacto nuclear o radiactivo, o eventos como The Walking Dead, que son una estetización de la zombificación, de los problemas de pandemias, etcétera, 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 y cómo se mezcla esta, este, esta, esta realidad fantasía y nada más a manera de contemplación, el impacto que el arte tiene sobre ello, ¿no? Varias cosas por contestar a ese comentario, pero Ana, te damos la palabra. Fíjate, Mariana, lo que dices que hay que ver qué valores queremos llevarlos a hacerlos una necesidad.
Sí, porque realmente, pues el autor dice que vivimos en una época en la que todo es relativo, ¿no? Y pues muchos conceptos eh, pues se han hecho como muy simples, muy generalistas y podrían significar diferentes cosas para todos. Y lo que decía José, pues que no es solamente leer el libro, sino llevarlo a la práctica y tratar de tener una forma de vida pues distinta a lo establecido, lo cual me parece bastante difícil porque es como luchar contra corriente, ¿no? Y también me llamó la atención que dice el autor que pareciera que estamos viviendo no de acorde a nuestra naturaleza, y yo lo veo cuando voy en el metro, hay una fila enorme para subir las escaleras eléctricas. Y yo digo, ¿y por qué no hay nadie en las mecánicas, bueno, no eléctricas, en las normales? Entonces están formados. Queremos solo estar comiendo y comiendo y comiendo y ahora tenemos tanta comida a la disponibilidad que nos falta intestino, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que también vivir de acorde a nuestra naturaleza es un valor, ¿no? Que debemos establecer o definir cada uno de nosotros. Y perdón, ahí entra el tema de los ideales, ¿no? O sea, vinculo a lo que mencionaba Alexis de cómo a través de las redes sociales masivas, desde la televisión, desde mucho antes, ya nos ponían estas cosas irreales, ¿no? Te dicen, mira, esto es lo que tienes que alcanzar, ¿no? Y vemos a esta gente que despilfarra todos los recursos y vive de manera exuberante y cargándose el planeta y cargándose a todos. Yo lo vinculo a lo que mencionas, Ana, de que vivir bajo nuestro entendimiento, nuestro contexto natural es entender que tenemos que repartir todo sobre todos y que son exuberancias todas las demás situaciones, ¿no? Y que si hay escasez de recursos, hay escasez de recursos. Y si hay que aguantar ciertos tiempos, hay que aguantar ciertos tiempos, pero es una desconexión sobre la idea de la escasez y la abundancia. Sí, Sí, y yo conectaría lo que acaba de decir Ana. Ay, ¿cómo lo iba a conectar? Con lo que había dicho Luis de... Era algo de la naturaleza, pero se me fue. ¿Qué, qué? Ay, ya no me acuerdo. No, vas tú, Rodrigo. Si me acuerdo, lo vuelvo a decir. Pues yo quería mencionar unas cuantas cosas de que, bueno, pues los valores, yo creo que son como una herramienta, ¿no? Para lo de que decía, ¿no? Lo de relacionarse con la sociedad y todo eso. Así que los valores, pues, responden a necesidades. Entonces, primero sería esta parte de redefinir necesidades, ¿no? Antes de querer, promover ciertos valores, porque, bueno, las necesidades van a indicar qué tipo de valores son los que se requieren. Y, por ejemplo, esa parte que decían de los influencers, ¿no? Que muestran una forma irreal de vida y todo eso. Pues esa parte con Marcuse se me hace interesante porque él menciona, ¿no? Que pues ya que están las contradicciones del sistema agravadas, el sistema se vuelve irracional, ¿no? Y esa es la irracionalidad que yo creo que se expresa ahí, ¿no? De que ya no da para más este tipo como de al tipo de sujeto que promueven en redes sociales y todo eso. Y pues eso tendría que llevar a que cambiemos a aspirar a otra forma de vida, ¿no? Que Marcuse pues también lo planteaba, ¿no? Decía que pues sería una menos opulenta, ¿no? O de menos despilfarro. Aunque no llegaría no llegaría como una pobreza medieval en la que, como la que se pregonaba con el cristianismo. Pero pues sí tendría que cambiar como las aspiraciones que tenemos a, a algo más, que esté más con los pies en la tierra, ¿no? Y que sea más realizable. Pero bueno, aunque la verdad que yo también soy un poco escéptico en cuanto a los cambios, porque yo creo que aunque viene esta onda del transhumanismo, todo eso, yo creo que al no conquistar la tecnología o la técnica, la parte metafísica, creo que siempre las motivaciones humanas
tal vez potenciadas serán similares. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, creo que los confesionarios de ayer son las terapias psicológicas de hoy, ¿no? Entonces veo siempre como una continuidad de, de necesidades, ¿no? Que la tecnología no veo que pueda alterar todavía. Y pues, también la parte de lo de la pacificación de la existencia. Pues ese concepto sí estoy como muy en contra, bueno, no en contra, sino muy, siento que es irrealizable porque pues vivir es estar en tensión, ¿no? Constante. La pacificación realmente la encuentras cuando pues, estás muerto, ¿no? Cuando descansas en paz. Esa es la pacificación de la existencia que se me hace plausible, nada, solamente. Y pues pues sí, el concepto de unidimensionalidad se me hace interesante, pero sí, también se me hace muy problemático porque, este, tenemos, bueno, como sujetos, incluso en la épocas anteriores, ¿no? En la época medieval o todo esto, pues tú teníamos unas jerarquías, bueno, los europeos tenían jerarquías más rígidas, ¿no? O aquí con la sociedad de castas, en las que tú nacías y ya estaba definido tu destino, ¿no? Ya estaba definido en qué ibas a trabajar, todo eso. Y eso también se me hace como algo unidimensional de otras épocas. Entonces no creo que ese concepto pueda englobar bueno, no creo que ese concepto pueda reflejar un cambio histórico, a comparación de los anteriores. Y por eso, por ejemplo, yo creo que hay otro libro que me gusta más en cómo, que maneja un concepto que creo que explica mejor la realidad presente, que sería el de la modernidad líquida. Ese creo que sí explica mejor. Bueno, tiene uso un mejor concepto que es el de la liquidez, ¿no? Para explicar cómo estas relaciones que tenemos, ¿no? Que tan cambiantes todos los días. Y sería todo. Solo quiero mencionar que el nombre, o sea, el nombre unidimensional o el concepto creo que a mí se me hace adecuado para cuando lo escribió, porque pues marcó esta pauta, ¿no? E incluso, pues, ahora sí, el significante, o sea, lo unidimensional, es lo que como que atrajo, lo que la gente vio en primera instancia y dijo, ok, vamos a ver el significado de esto. Y a partir de ello se fueron generando más y llegamos a esto de modernidad líquida, ¿no? Entonces también creo que los conceptos que abarca me parecen pertinentes. Ya me acordé qué es lo Bueno, que iba a decir. aunque quisiera, perdón, bueno, aunque quisiera decir rápido que, por ejemplo, a mí se me hace como un poco contrapuesto este concepto de unidimensionalidad con el sujeto que presenta, por ejemplo, Hermann Hesse con el lobo estepario, ¿no? En el que es un hombre que está fragmentado, ¿no? O sea que, más o menos lo que estaba diciendo, ¿no? De que antes, pues tú sabías cómo bueno, tienes ya tu vida hecha, ¿no? Tu destino ya estaba fijo y ahora somos como seres fragmentados que son todólogos en un buen de cosas porque el sistema exige que el individuo ahora se haga cargo de sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que desde antes, yo creo que sí, desde antes, yo aún así creería que ya hay textos que contradirían la parte de unidimensional. Pero ahí es donde creo que tocaste un punto muy importante, porque justamente estás hablando de un escritor, de Hermann Hesse, de alguien que está haciendo el arte, ¿no? Que está representando las necesidades que él tiene o que la sociedad está necesitando. Como lo he dicho antes si quieres saber por lo que está pasando la sociedad, checa el arte, ¿no? Que se está haciendo. Entonces, Hermann Hesse es justamente la necesidad de nombrar esto que no sabían muy bien cómo describirlo, como está el lobo estepario, y luego tienen a Marcus como diciendo, ok, tomo como referencia el lobo estepario, no sé cuál se escribió antes o después, pero a lo que voy es como, tomo como referencia lo que se está haciendo y entonces por eso nacen estos conceptos, por eso nace este libro de la unidimensionalidad. Perdón, José, a mí me gustaría destacar yo creo que hay un componente muy importante que es el de la propaganda.
o mejor dicho, publicidad para no meter político. O sea, también el autor, Marcus, dice, vamos a poner un título atractivo para el libro, ¿no? Que englobe, etcétera, etcétera, y para que la gente lo quiera leer, ¿no? Y el otro también como, yo lo vinculo mucho como al dispositivo de control o al dispositivo de poder, de decir, estamos bajo un control y bajo un poder que es una dimensión, a diferencia de varios dispositivos de control o varios poderes que son diferentes dimensiones, ¿no? De hecho, justo el lobo estepario entra a otra dimensión con lo de el bar que es solo para locos. No sé si es bar, pero no, teatro. El teatro que es solo para locos, ahí te está diciendo como, a ver, no somos unidimensionales, necesitamos más cosas, ¿no? No es todo razón. Entonces, yo más bien lo veo como un complemento, ¿no? Más que como que no estaba adecuado al Ya, con Armando como su Virgilio. Ya va a salir completamente de contexto mi comentario, pero este, Ana decía lo de las personas que salen, o sea, que hacen fila para subir por las escaleras eléctricas, y Luis mencionaba lo de las cámaras estas que están tapizadas de alfombra y pues no sé si encubriendo una realidad. La percepción que yo tenía es que realmente no era encubierto, sino más bien era porque existe esa realidad, te distraigo con otra cosa, y que justamente Marcus dice que por eso es que la gente no puede soportar cuando se le quitan esas pequeñas comodidades, porque esas pequeñas comodidades son las que hacen llevadero el, digamos que, el sistema incoherente o las realidades que se están viviendo irracionales, ¿no? Por eso es que me hace total sentido, y digo, no es que no lo haya visto antes, eh, el hecho de que la gente no esté dispuesta a caminar, o sea, haga fila para eso. Y si nos vamos más allá, es no está dispuesta a renunciar al el estímulo de la comida, ¿no? Que ese es otro. O sea, puede ser el de la comida, puede ser el del consumismo de comprar muchas cosas, incluso puede ser el de viajar, puede ser obviamente el de la tecnología, ¿no? Pero, o sea, todas estas cosas que son meros, ¿cómo se llama esto? Eh, paliativos. Paliativo, eso. Paliativos, sí, estos paliativos para sobrellevar esta racionalidad irracional o este mundo irracional, ¿no? Si el término unidimensional engloba o no, yo diría, para mí sí, también por el tema de la unidimensionalidad del capitalismo de alguna forma, pero es cierto que podría aplicar a muchos otros sistemas anteriores, ¿no? Que es lo que menciona Rodrigo, ¿no? Este, no sé qué tanto las demás críticas de otros del sistema capitalista también podrían aplicar a críticas anteriores, a sistemas anteriores, pero pues bueno. Eh, Ha sido un esfuerzo titánico, yo creo, en la lectura. Espera. Si vas a acabar, solo quiero agregar que justamente porque abarca otras épocas, es preciso el nombre, o sea, porque es ¿cómo diría? Hay una palabra, como inmortal, ¿sabes? Se queda como inmortal, para que la gente diga, esto me suena a ahora, me suena a antes, y sigue pasando, entonces es para que permee todavía en el tiempo. Ya, mi disclaimer. Está bien. Bueno, eh, ya voy a bajar la mano. Bueno, ha sido un gran esfuerzo. Eh, Creo que todos aquí van a estar en la cena, entonces espero verlos pronto. Y pues nada, por fin cerramos esta parte de la lectura, este libro.
Y pues nada, preparen sus propuestas, sus futuras lecturas y nos vemos el sábado. Que tengan buena noche, que estén bien. Gracias por haber estado aquí y seguido el hilo y todo. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, Buena bye. noche.